Vamos a estudiar en esta ocasión la clase 1.8, donde hablaremos del recíproco del teorema de Pitágoras. En el triángulo ABC ya nos dice que se cumple la relación del teorema de Pitágoras, que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, donde 3 y 4 son los catetos del triángulo rectángulo y 5 es la hipotenusa. Usted lo puede demostrar fácilmente haciendo los cálculos. 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16. 16 más 9 da 25 y si eleva 5 al cuadrado también da 25, por lo tanto sí se cumple. Lo que nos pide es demostrar que la medida del ángulo ACB es de 90 grados. Este ángulo que estoy marcando es de 90 grados. Eso nos está pidiendo. Mire, para saber que ese ángulo es de 90 grados, pues tengo que demostrar el teorema de Pitágoras, calculando la medida de la hipotenusa a partir de los catetos. Si me da 5 tal cual está ahí, entonces se cumple y el ángulo tiene que ser necesariamente de 90 grados. Ahí está el triángulo, entonces omitamos que mide 5 y lo vamos a trabajar como X y vamos a sustituir en el teorema de la manera que lo acabo de indicar. Entonces en el nuevo triángulo el lado de 3 centímetros va a ser EF y el de 4 centímetros va a ser FD. Lo metemos al teorema de Pitágoras y nos quedaría estructurado de esta manera. DE, que es la hipotenusa elevada al cuadrado, es igual a EF al cuadrado más FD cuadrado, que son los catetos. Y ahí tendríamos que sustituir. Entonces tendríamos que X cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Haga usted los cálculos, 3 al cuadrado da 9 y 4 al cuadrado da 16. La suma le da 25, entonces X tiene que ser 5 porque obviamente lo que resultó fue que nos quedó una ecuación de la forma X cuadrado igual a 25. En la unidad 2 aprendimos cómo se resuelven. Aplicamos una raíz cuadrada a ambos lados y nos quedaría que X es igual a 5, porque 5 por 5 es 25. Por eso es que X es igual a 5. Entonces pudimos notar que efectivamente nos dio lo mismo, por lo tanto el teorema de Pitágoras se cumple. Si el teorema de Pitágoras se cumple en los dos triángulos, podemos ver que los triángulos son congruentes. Si son congruentes, la medida de los tres lados es la misma y por lo tanto la de los ángulos también. Y necesariamente el ángulo ACB tiene que ser de 90 porque el teorema de Pitágoras únicamente se cumple en los triángulos rectángulos, es decir, aquellos en los cuales hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, concluimos que el triángulo es rectángulo y el ángulo ACB tiene que ser de 90 grados. En la conclusión establece que si en un triángulo los lados A, B y C cumplen con la relación pitagórica, entonces el triángulo tiene que ser rectángulo, dado que la hipotenusa sería C. Y el resultado que ustedes pueden ver ahí es el que se conoce como recíproco del teorema de Pitágoras. Tenemos un ejemplo más. Si las medidas de los tres lados de un triángulo son 8, 15 y 17, verifica que sí es un triángulo rectángulo. Entonces definamos sin necesidad de las letras quién es la hipotenusa. El más largo sería 17. Entonces tendríamos que escribir 17 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Desarrollamos y si nos da lo mismo a la izquierda que a la derecha, entonces sería lo correcto. En este caso, 15 al cuadrado más 8 al cuadrado es 289. Hagan ustedes ahí las operaciones. 17 al cuadrado también da 289, es decir, tanto a la izquierda como a la derecha da 289. Si da lo mismo. Entonces, como si da lo mismo, podemos concluir que el triángulo evidentemente es rectángulo, porque solo en los triángulos rectángulos se cumple el teorema de Pitágoras. Y si es rectángulo es porque debe tener un ángulo recto. Por lo tanto, el triángulo que está ahí es rectángulo, dado que se cumple la relación de Pitágoras. Resuelvan estos 4 ejercicios de la página 135. Es todo lo que ustedes tienen que hacer.